a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar hoy con un programa tan interesante que seguramente nos va a educar a todos. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el Parkinson afecta a 7 millones de personas en todo el mundo. Esta podría considerarse como la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, particularmente en personas mayores de 50 años, pero la preocupación radica en que esta edad cada vez está disminuyendo. Por eso hoy queremos compartir con ustedes más sobre este tema, entender un poco esta enfermedad, entender también cómo están avanzando las investigaciones para lograr detener de alguna manera estos efectos tan nocivos para la calidad de vida de las personas que sufren de Parkinson. Ese es nuestro tema de hoy y a ustedes les damos la cordial bienvenida a Más Salud en tus Manos. La enfermedad de Parkinson, según la OMS, es un trastorno neurodegenerativo crónico producido por la destrucción de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en una región del cerebro llamada ganglios basales que se encargan del control de movimientos dentro del sistema nervioso central. La Organización Mundial de la Salud establece que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en personas mayores de 50 años. La OMS asegura que al año se diagnostican 7 millones de personas con la enfermedad de Parkinson. Según estas estadísticas, para el 2040, el número de afectados por esta enfermedad se duplicará, convirtiéndose en un problema de salud pública a nivel mundial. Esta enfermedad hasta la actualidad no tiene cura. Sin embargo, las investigaciones han avanzado notablemente en los últimos años, consiguiendo que la calidad de vida de las personas que la padecen sea cada vez mejor. Y hoy, por supuesto, tenemos un invitado de lujo para que nos dé una orientación mejor sobre las implicaciones de esta enfermedad y, como les digo, los estudios que han venido avanzando. Nos acompaña el doctor Jaime Kulisevsky. Él es el neurólogo, director del Instituto de Investigación Biomédica de Sant Pau en Barcelona. Bienvenido, doctor. Qué gusto que usted esté con nosotros y, bueno, una eminencia en este tema para resolvernos estas inquietudes sobre esta enfermedad. Encantado de estar aquí con vosotros. Doctor, nosotros además queremos compartir con nuestros televidentes algo de su hoja de vida. Usted es director de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital de la Sant Creu en Sant Pau en Barcelona. También director del Instituto de Investigación Biomédica, como ya lo decíamos, pero además vicedecano de la Universidad Autónoma de Barcelona. Son más de 20 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Empecemos a hablar entonces de los síntomas del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva, crónica, que afecta sobre todo un tipo de neuronas que se llaman dopaminérgicas y que da síntomas que muchas veces se confunden con el envejecimiento, pero que cada vez son más progresivos y consisten en lentitud, sobre todo lentitud de la marcha, de todo tipo de movimientos, rigidez de los músculos y temblor, un temblor característico que es cuando uno deja, por ejemplo, la mano quieta. Estos síntomas van progresando y afectan a la gente, sobre todo a gente más de 50 años. Esa es una característica importante de la enfermedad. Doctor, respecto a esa edad, 50 años, la evidencia dice que sobre todo es a gente mayor, pero también hay evidencia de que esta enfermedad está afectando a población más joven, menor de 50 años. Sí, a ver, la enfermedad es, como decía, característicamente de gente adulta, mayor, incluso más de 60 años, pero eso no quiere decir que no haya gente de 40 años que también tiene la enfermedad. Sobre todo ahora sabemos que hay formas genéticas de la enfermedad y estas son las que afectan más a la gente joven, incluso gente de menos de 40 años. Pero la mayoría de los casos son lo que llamamos esporádicos.
Hay que decir que tenemos tratamientos muy eficaces para esta enfermedad que mejoran los síntomas y que últimamente hemos entrado también en una fase de buscar tratamientos para detener la progresión de la enfermedad. Estos tratamientos todavía no están en las farmacias, están en fase de experimentación, pero están abriendo un optimismo sobre la posibilidad de que a medio plazo la enfermedad, si bien no la curemos del todo, pero sí detener la progresión. Y entonces ahí, doctor, empezamos a hablar del tratamiento y de la importancia de los medicamentos, que como usted nos dice, pues están en constante investigación para que sean mejores, digamos, para la calidad de vida de los pacientes, de quienes sufren de esta enfermedad. Pero, doctor, quiero hacerle la siguiente pregunta y tiene que ver justamente con esos medicamentos. Me dice usted que no detienen la enfermedad, pero los síntomas sí los detienen en el paciente. A ver, hay de los dos tipos. Lo que le decía es, tenemos muchos medicamentos para tratar los síntomas. Tenemos uno que es el más eficaz, que lo tenemos desde los años 70 y mejora todos los síntomas de la enfermedad. Si bien no detiene la progresión. Y a largo plazo, pues los enfermos tienen algunas complicaciones, con lo cual a ese medicamento que se llama levodopa hay que agregarle otros medicamentos que llamamos adyuvantes para tratar mejor los síntomas de los pacientes. Eso es por un lado. También tenemos, para pacientes más avanzados, disponemos de recursos que antes no teníamos, como es la cirugía de la enfermedad de Parkinson, como es la posibilidad de dar la medicación a través de sondas o a través de tratamiento subcutáneo. Y eso ha ampliado las posibilidades de tratamiento y la expectativa de tener calidad de vida de los pacientes a pesar de que la enfermedad progrese. Los tratamientos que intentan detener la enfermedad van dirigidos sobre todo a tratar de limpiar de las neuronas la proteína anormal que se deposita en estas neuronas y que las mata. Son tratamientos que se llaman anti-alfa-sinucleínas. De estos, pues hay varios en experimentación. Lamentablemente hay alguno que no ha demostrado eficacia, pero hay otros que están activamente y todavía no conocemos los resultados. Pero también hay que decir que esta no es una enfermedad fácil, en el sentido de que haya solo una vía en la cual está el metabolismo, digamos, alterado, sino que hay varias maneras de llegar a los mismos síntomas y esas varias maneras están relacionadas con procesos que son diferentes. Por lo tanto, habrá que buscar no solo un único tratamiento, sino enfocar todas estas vías que están alteradas en la enfermedad y que incluso hacen que la enfermedad no sea igual en todos los pacientes, sino que en cada uno se manifiesta de una manera diferente. Claro, doctor, y a propósito de eso, pues casi que nos saltamos al tratamiento, pero entendamos un poquito más la enfermedad. ¿Afecta, por ejemplo, diferente a las mujeres que a los hombres? Si quiere, después de la pausa nos regalar la respuesta. Hoy nuestro invitado es el doctor Jaime Kulisevsky. Él es neurólogo, además director del Instituto de Investigación Biomédica de Sant Pau en Barcelona. Más de 20 años de experiencia con este tipo de enfermedades. Después de la pausa, continúa con nosotros. Es difícil reconocer si se padece de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay algunos signos de alerta que se pueden tener en cuenta a la hora de consultar a su médico. Los temblores o contracciones en las extremidades son síntomas tempranos y comunes de la enfermedad de Parkinson. El cambio radical y repentino en la forma o el tamaño de la escritura pueden ser una señal de esta enfermedad. Algunas personas pueden presentar movimientos repentinos durante el sueño profundo.
Generalmente los brazos no se mueven al caminar, dificulta el movimiento de los pies. El dolor en la cadera u hombros suelen ser una señal de alarma. Este tipo de expresiones faciales es llamado aspecto de máscara y es, al igual que la falta de parpadeo, un signo común de la enfermedad de Parkinson. Doctor, sigamos hablando entonces de los síntomas, realmente cuáles son los efectos en las personas que sufren de esta enfermedad. ¿Y existe entonces una diferenciación para lo que sucede con las mujeres y lo que sucede con los hombres? Sí, esto es muy interesante. Respecto a la primera parte, cómo tenemos que entender al paciente, es el sujeto que tiene enfermedad de Parkinson va más lento en todas sus tareas. Y esta lentitud afecta pues, desde la posibilidad de abotonarse, de cortar, de manejar los cubiertos, también de caminar. Hay muchos sujetos en los cuales el temblor es importante y esto también es un estigma social porque a pesar de que el temblor no sea muy incapacitante, a la gente no le gusta que te vean temblar porque esto socialmente impacta mucho e impacta también a nivel laboral. Es curioso que la enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres, casi es un 2-1. Y que las mujeres en general, cuando lo miramos globalmente, tienen formas de presentación que quizá no son tan graves como las que tienen los hombres. También las mujeres viven más con la enfermedad y otra diferencia es que a pesar de que los síntomas sean ligeramente menos impactantes en las mujeres, la manera de vivir los síntomas es diferente y en general, aparte de que en la enfermedad hay problemas que llamamos no motores, es decir, de tipo cognitivo, de tipo psiquiátrico, ansiedad, depresión, en las mujeres estos síntomas son más acusados. Por tanto, hay que saber que necesitan quizá menos dosis de la medicación, pero más atención a este otro tipo de problemas como son la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño. En todas las enfermedades, doctor, siempre hay un énfasis importante en la detección temprana y quiero justamente que hablemos de esos exámenes, de esas pruebas para diagnosticar a tiempo este tipo de patología. Sí, cada vez lo que se intenta es no esperar a que la enfermedad se manifieste con síntomas, es decir, que puedas hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico, sino buscar pequeños signos que estén ya delatando que la enfermedad está trabajando. En la mayoría de los casos, la enfermedad, como digo, no es directamente hereditaria, en el sentido de que si los padres o los abuelos la tienen, los hijos o los nietos la tendrán. Eso es entre un 5 y 10% de los casos y en general hay muchos casos en la familia y afecta a gente más joven. Pero también en el resto de la enfermedad que llamamos esporádica intervienen factores genéticos. Quiere decir que hay factores de riesgo para poder tener la enfermedad que se combinan con factores de tipo epidemiológico, es decir, que si tú tienes la predisposición a tenerla porque tienes algún gen de riesgo y no llevas una vida, por ejemplo, pues con una dieta adecuada o haces ejercicio, o hay una serie de factores, por ejemplo, el café aquí en Colombia pues es muy importante, es un factor protector de la enfermedad. Quiere decir que hay factores que son, desde un punto de vista genético y otros ambientales, que influyen en la presentación y también en la edad de presentación de la enfermedad. Todo esto es importante, pero hay que tranquilizar a la gente que tiene la enfermedad
la mayoría, en el sentido de que no tienen por qué esperar que sus hijos tengan también la enfermedad. Doctor Kulisevsky, quiero que hablemos justamente entonces de la prevención, ya entendiendo este panorama donde usted nos explica que si bien el factor hereditario hay que tenerlo en cuenta, entre un 5 y 10%, no sería entonces un factor determinante. Entonces, ¿cómo prevenir esta enfermedad para quienes de pronto tienen ese factor de riesgo? Sí, a ver, son consejos generales que en general se puede decir que son para todo tipo de enfermedades, pero en la enfermedad de Parkinson se ha visto que esto es especialmente importante. El ejercicio de tipo aeróbico, caminar, mantener una vida activa tanto desde el punto de vista físico como mental, realizar actividades de tipo social. Todo esto influye y hace que una enfermedad que está actuando lentamente se manifieste de manera más tardía. Por tanto, son factores protectores. Respecto a la dieta, bueno, pues siempre hablamos en Europa de la dieta mediterránea, quiere decir, pues evitar muchas grasas, comer verduras, pero en fin, yo creo que aquí también tenéis una amplia variedad de frutas y de vegetales que seguramente son recomendables. Lo que se busca son lo que se llaman biomarcadores, quiere decir cómo podemos con un simple análisis de sangre conocer el riesgo que uno va a tener para desarrollar la enfermedad y poder aplicar tratamientos de una manera preventiva. Este es el gran desafío actual de la investigación en esta enfermedad y se están dedicando muchos recursos, no todos los que uno quisiera, pero poco a poco se van haciendo avances que yo creo que hacen que uno pueda ser optimista en el sentido de dar a la gente que inicia una enfermedad de Parkinson la expectativa de que no van a pasar muchos años hasta que tengamos tratamientos que modifiquen el curso natural de la enfermedad. Doctor, y justamente respecto a ese tema, los avances también gracias a la tecnología, justamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ustedes están avanzando con bastantes estudios, incluso pues su visita a nuestro país obedece a el gusto que tuvo Sambon Colombia de hacerle esta invitación incluso a varios medios de comunicación también participando para conocer más sobre estos avances. ¿Le parece si después de la pausa nos conversa sobre este tema? Nosotros ya continuamos en Más Salud en tus Manos, hablando hoy de la enfermedad del Parkinson. Hoy estamos hablando de la enfermedad del Parkinson. Bienvenidos, si usted se acaba de conectar con nosotros, llega justo a tiempo porque también queremos conocer esos avances en materia de tecnología para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad. Nuestro invitado sigue siendo y está con nosotros todavía el doctor Jaime Kulisevsky. Él es neurólogo, además es director del Instituto de Investigación Biomédica de Sant Pau en Barcelona. Doctor, antes de la pausa lo dejaba con esta pregunta respecto a la tecnología. Usted dice que hay muchos esfuerzos que se están haciendo, faltan todavía más para que justamente la tecnología sea esa herramienta importantísima que permita que estos pacientes se sientan mejor con sus tratamientos, con los medicamentos. Se han producido también muchos avances tecnológicos, tanto en el sentido del diagnóstico, como por ejemplo ahora hay pequeños aparatos que uno puede llevar encima, como un reloj, por ejemplo, que mide la actividad, mide el temblor, mide incluso el riesgo de caídas, y esto ayuda tanto a tener una idea de cómo está el paciente, no solo en el momento en el que hace la visita con el médico, sino cómo está en general. Y ayuda también a tener medidas objetivas para los ensayos clínicos, con los cuales necesitamos comparar realmente un tratamiento y otro y ver su eficacia. Eso en cuanto a medidas.
pero también se han producido avances tecnológicos en la manera en cómo podemos dar los tratamientos. Por ejemplo, ahora una gran expectativa es poder dar la levodopa, que es el tratamiento que todos los enfermos acaban llevando de manera inhalada, por ejemplo, o subcutánea. Y no solo eso, sino que la cirugía también ha dado grandes avances. También ahora ha salido un nuevo aparato que se llama HIFU, que es mediante un bombardeo con ultrasonidos, es decir, que no hay que abrir el cráneo a la gente, sino dirigir una serie de sonidos que provocan una pequeña lesión en el cerebro que mejora el temblor de una manera muy importante. Y eso yo creo que ha sido y está siendo un paso adelante. No va a solucionar o curar la enfermedad, pero sí que alivia muchos síntomas que hasta ahora eran difíciles de tratar. Claro, doctor, y respecto a esos síntomas y sobre todo a ese alivio que se pretende en los pacientes, yo quiero insistir un poco en el asunto de la calidad de vida, porque si bien es cierto, bueno, son enfermedades degenerativas, este tipo de patología afecta día tras día cada vez más, pero entonces entendamos qué hay que hacer con este tipo de pacientes, cómo mejorar sus síntomas. Muy importante que padecen la mayoría de pacientes al cabo de unos años, y es que la medicación, la levodopa, que es lo que le decía, el tratamiento que todos van a acabar llevando, no dura todo el tiempo que debiera durar, y durante el día la gente cada 3, 4 horas o 5 horas experimenta como una vuelta de todos los síntomas, y eso incapacita mucho a los pacientes. Ahora tenemos nuevos tratamientos, una molécula que se llama, por ejemplo, safinamida, que lo que hace es prolongar el efecto de la levodopa y hacer que estos periodos que llamamos periodos off o de deterioro de final de dosis, en los cuales reaparece toda la sintomatología, se atenúen o desaparezcan. Y eso impacta mucho en la calidad de vida, porque la gente que tiene estos periodos off y, por ejemplo, pues está participando de una reunión social, si de golpe queda sin efecto de la medicación, pues prácticamente pues no se puede levantar, no puede caminar, reaparece el temblor, y con estos tratamientos es posible, si los aplicamos de una manera temprana, prevenir y mejorar estas fluctuaciones. Casi que perpetuar el efecto entonces de ese medicamento para que no se sientan los síntomas de esta enfermedad. Pues doctor, qué gusto que nos haya acompañado. Estuvo con nosotros el doctor Jaime Kulisevsky, él es director de la unidad de trastornos del movimiento del Hospital de la Sant Creu de Sant Pau de Barcelona, en España, también director del Instituto de Investigación Biomédica de Sant Pau, vicedecano de la Universidad Autónoma de Barcelona, 20 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, con énfasis en la enfermedad del Parkinson y otros trastornos del movimiento. Pues sin duda un tema interesante, un tema que nos hace pensar realmente en lo que implica esta enfermedad para quienes la padecen y para quienes rodean a este paciente. Nosotros seguimos con más Salud en tus manos. En Más Salud en tus manos con dos invitaciones. La primera, si ustedes quieren revivir cada uno de nuestros episodios a manera de consulta, por ejemplo este del Parkinson, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube @RedMásTV, y asimismo RedMásTV en YouTube y en nuestras redes sociales. Y en YouTube pueden encontrar todos nuestros programas de Más Salud en tus manos. Pero también la otra invitación es para que estén informados con las noticias más destacadas de la semana en materia de salud. Estas son las noticias en el mundo de la salud de esta semana. La OMS asegura que la viruela del mono no tiene la misma incidencia mundial que tuvo el COVID-19. Sin embargo, la organización mantiene la alarma para evitar que la situación empeore. Por ahora van más de 550 casos confirmados en 30 países.
La Organización Mundial de la Salud cree que el brote de COVID-19 en Corea del Norte está empeorando. La institución le solicitó al gobierno compartir la información y los datos de esta situación para llegar a una conclusión real sobre el rebrote en este país. La Organización Panamericana de la Salud advierte que se incrementaron las infecciones en las Américas por virus como la viruela del mono, la hepatitis viral y otras infecciones respiratorias. En Colombia hay alerta por el pico de enfermedades respiratorias donde los más afectados son los niños. Según los expertos, en el país circulan 21 virus causantes de estas enfermedades. Hasta aquí llegamos al final de Más Salud en tus Manos. A ustedes gracias por sus comentarios, además porque realmente que en cada uno de nuestros programas estamos pendientes de darles a conocer varias enfermedades, varias situaciones que nos afectan nuestra salud. Hasta aquí, Más Salud en tus Manos. Gracias por acompañarme.